Hola, buenas tardes. Voy a dar yo el taller de infección por hepatitis C. Soy la doctora Andrea Cárdenas, encargada de la clínica del programa de erradicación de hepatitis C en México. Les comparto de una vez en la región inferior, en la descripción del video, les vamos a compartir una liga en la que si ustedes dan clic, los enviará un cuestionario o un formulario que van a tener que llenar para que les den una constancia de que tomaron esta plática. Bueno, vamos a comenzar. Em, un momentito. Ya, perdón. ¿Qué es la hepatitis C? La hepatitis C es una infección que se causa por un virus, que es el virus de la hepatitis C, y lo que provoca es una inflamación del hígado, ya sea de manera aguda, o sea, poco después de la infección, o de manera crónica, es decir, que dura mucho tiempo inflamado el hígado debido a esta infección. Es una de las causas principales de hepatitis aguda. Y como consecuencia de manera crónica o a largo plazo, una de las principales causas de cirrosis hepática y de cáncer hepatocelular o cáncer de hígado. Es una enfermedad que se encuentra en todo el mundo, cuya prevalencia, es decir, el número de personas por habitantes en cada país varía dependiendo del continente y el país en el que nos encontremos. Si se fijan ustedes, en la zona de Europa, Asia y África, la prevalencia es alta. Sin embargo, en las Américas y particularmente en México, la prevalencia, es decir, el número de personas que tienen esta infección por el número de habitantes que hay en el país, es moderada, va del 1.5 al 3.5%. Es más frecuente en hombres, 1.2 veces que en mujeres. ¿Ok? Y el número de casos va a incrementar con la edad y no es tanto por la edad en sí, sino porque en la edad en la que se presentan un incremento en las infecciones son las edades en las que se incurren más en los factores de riesgo que nos van a llevar a contagiarnos por hepatitis C. ¿Ok? Este virus, el virus de la hepatitis C, fue descubierto en 1989 cuando se vio que había un virus que provocaba hepatitis, que no era el virus de la hepatitis A y no era el virus de la hepatitis B previamente conocidos. En 1992 se hizo la descripción del virus y se le dio el nombre de virus de la hepatitis C. Se sabe que el principal mecanismo de transmisión de este virus es el contacto con la sangre infectada y esto puede ser de varias maneras. Una transfusión sanguínea, en cirugías en las que no se hubiese esterilizado bien el material quirúrgico, los pacientes que están en hemodiálisis, las personas que están en la cárcel por ciertas prácticas que se tienen dentro de la cárcel, las personas que se tatúan en lugares donde no hay la suficiente higiene, usuarios de drogas intravenosas, se puede transmitir también por el embarazo y en pacientes, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, porque son prácticas de riesgo. Otros de los mecanismos en los que se puede transmitir es el compartir objetos que hayan tenido o que puedan tener riesgo de haberse contaminado con sangre previamente, como el uso de agujas, el compartir rastrillos. Y esta infección entra dentro del espectro de las infecciones de transmisión sexual dadas por virus. Sabemos que existe la coinfección del VIH con hepatitis C y con hepatitis B. Se calcula que en el mundo existen alrededor de 37 millones de personas infectadas con VIH, de las cuales 2.3 millones están infectadas con hepatitis C. Solamente por hepatitis C están infectadas 71 millones de personas. Eh, y por virus B, 257 millones de personas. Es un número muy importante y la coinfección de VIH con hepatitis B y hepatitis C incrementa el riesgo de presentar algunas de las complicaciones que vamos a ver por las infecciones por los virus eh, que afectan al hígado. Se ha visto que los pacientes que tienen VIH o pacientes que viven con VIH tienen 4.1 veces más el riesgo de contraer una infección por hepatitis C y no es solamente por la infección por VIH, sino porque es también una infección de transmisión sexual y tiene mucho que ver con algunas de las prácticas de riesgo.
Se sabe que el 25% de los pacientes que tienen VIH o que viven con VIH en algún momento van a coinfectarse con hepatitis C. Es un número importante, es decir que em, vamos a decir que de 100 personas, 25, de 100 personas que viven con VIH, 25 van a tener la infección coinfección con hepatitis C en algún momento de su vida. Se sabe y se ha visto que en Estados Unidos, predominantemente los pacientes que se infectan por hepatitis C son pacientes que utilizan drogas intravenosas por el uso de agujas y compartir agujas que se encuentran infectadas. Y se ha visto que en nuestra población de pacientes que viven con VIH, las tasas de reinfección son muy altas, van de un 25 a un 30%. Es decir, que pacientes que ya tuvieron la infección, se trataron y se curaron, se pueden volver a infectar. Se sabe también que este virus es de difícil eliminación, es decir, que es difícil que nuestro cuerpo elimine al virus de manera espontánea sin recibir un tratamiento. Sí existen casos de curación. En la población general es un poco más frecuente, aunque sigue siendo infrecuente, y los pacientes con VIH tienen menos probabilidad de eliminar la infección. Esto es porque la coinfección de ambos virus, es decir, el que ambos virus coexistan en el mismo individuo, provoca que haya una viremia más alta, es decir, que las cargas de virus que hay en la sangre sean más elevadas y para el sistema inmune sea más difícil controlar la infección. El tener una infección por VIH promueve la fibrogénesis, que es decir, la cicatrización de los órganos de una manera más acelerada, por lo tanto, es más fácil que crónicamente tengan cirrosis o algún daño como un carcinoma hepatocelular. Por consecuencia, como ya les estoy diciendo, hay una mayor progresión de la enfermedad, hay mayor progresión sobre todo en aquellos pacientes que además de hepatitis C y VIH tienen hepatitis B y hay un mayor riesgo, como les mencioné previamente, de tener cirrosis y hepatocarcinoma o cáncer hepático. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los podemos poner como comportamientos de riesgo, exposiciones de riesgo o condiciones y circunstancias de riesgo. Los comportamientos de riesgo son los que el individuo va a llevar a cabo que lo ponen en riesgo de contagiarse de hepatitis C. Esto se conoce como los usuarios de drogas intravenosas, aunque solamente hayan usado drogas intravenosas una vez, si compartieron la aguja con otra persona, ya están en riesgo de haberse contagiado por hepatitis C. Las personas que ingieren drogas de forma inhalada, no porque por esa vía se vayan a contagiar, sino por las consecuencias que tienen en el comportamiento el uso de drogas inhaladas. Y los hombres que tienen sexo con hombres, sobre todo de forma anal receptiva, por las lesiones o microlaceraciones que pueden ocurrir a nivel del recto y provocar sangrados y por lo tanto, pues, un contacto con sangre infectada. Las exposiciones de riesgo no necesariamente implican una conducta, pero sí están relacionados en algunas ocasiones con cuestiones de cosas que hacemos sin darnos cuenta que nos estamos exponiendo. Uno de ellos son los pacientes con hemodiálisis. Idealmente todos los pacientes que entran en hemodiálisis deben de tener un escrutinio previo para infecciones que se puedan transmitir por sangre, entre ellas hepatitis C y VIH. Y en pacientes que se encuentran infectados, bueno, las máquinas deben de tener cierto tratamiento para que el próximo usuario de la máquina no se contagie. Sin embargo, pues existen eh, de repente pacientes que se hemodializan y no se sabían infectados y pues esto expone a los pacientes que están en hemodiálisis. Las personas que se expongan de manera parenteral, es decir, que que utilicen, no sé, agujas para tatuajes en centros no regulados o, por ejemplo, para perforaciones con agujas que sabemos o no estamos muy seguros que no están esterilizadas, son personas que se exponen a este virus. Los trabajadores de la salud, porque nos podemos picar con agujas, podemos estar expuestos a objetos punzocortantes que nos pueden contagiar al tener contacto con sangre de pacientes que hayan estado o que estén infectados con virus C, los hijos de madres que tienen hepatitis C, las personas que están privadas de su libertad, sobre todo por las prácticas que hay dentro de las cárceles, los receptores de transfusiones o de trasplantes. Esto
fue regulado aproximadamente en los años 90, a principios de los años 90 aquí en México, se empezó a regular el uso o más bien el filtrar a los pacientes que pudieran estar infectados para que su sangre no fuera donada a otros pacientes. Sin embargo, como les digo, pueden haber personas que hayan recibido sangre y no se hayan dado cuenta en el banco de sangre por alguna razón de que este paciente estaba infectado. Son los menos casos, pero sí llega a suceder. Generalmente aquí en México las transfusiones de sangre son muy seguras y todo pasan por un escrutinio para evitar esto, pero bueno, es un factor de riesgo. Y antes de 1987, las personas que recibían factores de coagulación, que eran eh, personas que por algún motivo tenían problemas en la coagulación y tenían que recibir estos productos de la sangre, podían infectarse por virus de hepatitis C. Y las condiciones o circunstancias de riesgo es ser un paciente que vive con VIH, las personas que están sexualmente activas que van a comenzar con profilaxis a exposición de VIH, pero que no les previene la infección, otras infecciones de transmisión sexual, y los donantes de órganos sólidos y receptores de trasplantes de órganos sólidos, en cuyos casos muchas veces no sabemos el estatus serológico de la persona que va a donar. Ujú. Sabemos que esta es una enfermedad de transmisión sexual y así se considera, y que los hombres que tienen sexo con hombres tienen 6 veces más el riesgo de contraer la infección por hepatitis C que cualquier otra persona, sobre todo por una cuestión que ya había mencionado previamente, las relaciones anales receptivas sin protección por las pequeñas laceraciones que puede haber en la mucosa rectal, eh, pacientes que tienen parejas sexuales ocasionales que no saben bien, pues, si este paciente, si esta persona está infectada o no está infectada, si se cuida o no se cuida, y pues por ahí puede venir el contagio. Personas que tienen intercambio de juguetes sexuales, el fisting como un recurso, el fisting no protegido, los pacientes que tienen una coinfección con sífilis, el uso recreativo, ya sea de drogas inhaladas o inyectadas, y se ha visto que también el beber más de 13 bebidas alcohólicas por semana incrementa el riesgo de infectarse por hepatitis C. La progresión de la enfermedad se refiere a qué tan rápido o qué tanto va a evolucionar la enfermedad. Como les decía yo, es una enfermedad que tiende a ser crónica, es decir, que no se cura de manera espontánea, que los pacientes tienden a tener lesión en el hígado a largo plazo si no se trata la enfermedad. El 85% de los casos desarrolla una infección crónica, es decir, que solamente el 15% de las personas van a lograr curarse de manera espontánea. Y el riesgo de cáncer de hígado es del 1 al 4% por año de infección, así como el riesgo de cirrosis a 20 años va del 15 al 30%. ¿Qué síntomas se pueden tener? Bueno, en la mayoría de los casos esta enfermedad se presenta de forma asintomática, es decir, el paciente no se da cuenta que esté infectado. Nosotros nos damos cuenta porque hacemos un escrutinio, porque hacemos estudios de sangre por alguna razón y encontramos que el paciente está infectado por virus C. Hasta el 80% de las personas no presentan síntomas, no se sienten mal. Sin embargo, hay un 20% de los pacientes que sí llegan a presentar algún tipo de síntoma. ¿Qué síntomas pueden llegar a tener? Bueno, pueden llegar a presentar falta de apetito, fiebre, náusea o vómito, mucho cansancio, dolor abdominal, que lo refieren como un tipo de dolor de caballo, que es en el costado derecho, como por debajo de las costillas, que presenten distensión o que se les hinche el abdomen, que les haga una panza, y esto es por acumulación de líquidos, sensación de comezón en todo el cuerpo o picazón, o que las heces sean color arcilla o pálidas, esto debido a la infección. Esta enfermedad, además de afectar al hígado, afecta otras zonas fuera del hígado, tiene otras manifestaciones externas al hígado que pues se pueden presentar de múltiples maneras. No voy a entrar muy en detalle en cada una de las enfermedades, pero les puedo decir que se puede presentar
como una lesión a los vasos sanguíneos que puede presentarse con lesiones a nivel del ojo, con lesiones a nivel del riñón, alteraciones a nivel del riñón, alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos pequeños, alteraciones de la tiroides, alteraciones en la piel, problemas en los pulmones, incluso presentarse como prediabetes o diabetes. Y bueno, el tener una infección por este virus nos incrementa el riesgo cardiovascular, ya que pues acompañado de VIH nos mantienen en un estado preinflamatorio y esto fomenta un mayor riesgo para tener infartos o eventos cardiovasculares. Aquí en CIENI tenemos un programa en el que estamos intentando hacer un diagnóstico oportuno de todos los pacientes que están infectados o que están coinfectados con virus C. Y bueno, esto lleva un camino muy sencillo que se ha comenzado a agilizar últimamente. Lo primero es pedir una prueba de detección de hepatitis C para saber si el paciente pudiera estar infectado. ¿En qué consiste esa prueba? Hay dos maneras de hacerlo. Uno es pedir los anticuerpos en sangre, que son como las defensas que se generan contra el virus en sangre. Si salen positivas, nos hablan de que probablemente hubo una infección. Y la otra son las pruebas rápidas que la mayoría de ustedes, cuando han venido a recoger medicamento, han tenido, se les da un piquetito en el dedo, nos regalan una gotita de sangre y se pone en una cajita que pinta unas rayitas. Si la prueba sale con dos rayitas, quiere decir que la prueba es positiva. Tener una prueba positiva nos asegura que tenemos la infección. No, no nos lo asegura. Hay que hacer algunos estudios de seguimiento. ¿Quiénes son las personas que son candidatas a hacerse esta prueba? Todas las personas entre 18 y 79 años, e incluso mayores, no necesitamos quedarnos en 79 años, o menores de 18 años que tengan algún factor de riesgo para haber contraído esta infección. Una vez que se obtiene una prueba positiva, ya sea por sangre total o la prueba rápida, que es la del piquete en el dedo, necesitamos corroborar que esta prueba y que este resultado sea real. Para eso hacemos la medición de la carga viral de hepatitis C, como lo hacemos con la carga viral de VIH en sangre, se mide la cantidad del virus de hepatitis C que se encuentra en sangre. Si nosotros encontramos que la carga viral es indetectable, pueden ser dos cosas. O la prueba que se hizo fue un falso positivo, o el paciente tuvo la suerte de ser del 15% de los pacientes que se curan de manera espontánea. En caso de ser positiva la carga viral, entonces tenemos que tomar en cuenta el estado general del paciente para ver si son candidatos para iniciar tratamiento con antivirales de acción directa para tratar hepatitis C. Eh, aquí en CIENI estamos implementando la toma de otros estudios para ver que el hígado esté funcionando bien, que el riñón esté funcionando de manera adecuada y posteriormente, pues, ver si son candidatos para iniciar tratamiento. Antes de empezar tratamiento, lo más importante es darle educación al paciente con respecto a, eh, a qué es el virus de hepatitis C y cómo prevenir una reinfección, dado que al recibir tratamiento las probabilidades de cura son muy altas, pero pues el haber tenido la infección una vez no nos exime o no nos protege de tenerla nuevamente, entonces hay que educar muy bien a todos nuestros pacientes en qué es el virus C y cómo evitar la infección. También se debe de suspender el consumo de alcohol y cualquier producto de herbolaria, ya que estos tienden a lesionar o a alterar la función del hígado y a largo plazo pues pueden ser un factor que le dé el empujón al virus para llegar a cirrosis o a presentar algún tipo de falla hepática. Evitar la automedicación, no recetarse nada a menos que el médico esté enterado del caso y le diga si ese medicamento es apto para
para tomarlo en ese momento o no, y evitar todos los fármacos que son hepatotóxicos, es decir, que lastiman al hígado. Por ejemplo, el paracetamol es un fármaco que utilizamos muy frecuentemente, sin embargo, tiene cierto impacto sobre la función del hígado, entonces está recomendado darles menos de 2 gramos de paracetamol al día. En cuanto a las vacunas o en cuanto a la prevención de otras infecciones, como les decía yo, las coinfecciones tienden a agilizar la progresión de la infección por virus de hepatitis C. Entonces hay que buscar que nuestros pacientes, si no están vacunados o no han tenido previamente infección por hepatitis A o hepatitis B, se vacunen. Y en casos de pacientes que ya tienen cirrosis y VIH, vacunarlos contra neumococo, ya que estas dos entidades incrementan el riesgo de una enfermedad grave por neumococo. De igual manera, tenemos que evaluar qué fármacos está tomando el paciente que esté infectado por virus C para valorar el tratamiento que le vamos a dar y si es posible suspender los fármacos que interactúen con el tratamiento de hepatitis C, suspenderlos o cambiarlos por algo que se parezca y que no tenga interacciones con el tratamiento. ¿De qué se trata el tratamiento? Bueno, estos son antivirales, es decir, medicamentos que atacan al virus de forma directa y que tienen una tasa de curación del 95 al 99% de los casos. Dependiendo del tratamiento, el tratamiento se da entre de 8 semanas a 12 semanas. Actualmente el que tenemos disponible nosotros es el Epclusa, es un tratamiento de 12 semanas. Se toma todos los días. Durante las primeras 12 semanas y al terminar el tratamiento esperamos 12 semanas y medimos nuevamente una carga viral de hepatitis C para ver si el paciente respondió de manera adecuada. Si la carga viral está indetectable para las 12 semanas posteriores a haber terminado el tratamiento, nosotros decimos que el paciente está en respuesta viral sostenida y tenemos que estar verificando que así se mantenga durante los próximos años, ¿sí? O sea, todos los años vamos a pedir una vez por año carga viral de hepatitis C. Es muy importante tomar en cuenta que una vez curado el paciente, si vuelve a presentar una elevación de la carga viral, es que el paciente se reinfectó, no que se reactivó la infección. El tratamiento tiene el objetivo de reducir la mortalidad por cualquier causa. eh, y todas las enfermedades relacionadas a una enfermedad hepática terminal, así como el carcinoma hepatocelular, es decir, la falla hepática, la cirrosis o el carcinoma hepatocelular se evitan con dar tratamiento y la Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo de aquí al año 2030 erradicar por completo la hepatitis C. Esto cree que se puede lograr diagnosticando al menos al 90% de las personas infectadas, que de ese 90%, el 80% de los pacientes reciban tratamiento y eso reduciría la mortalidad por hepatitis C en un 65%. Este tratamiento es un tratamiento muy efectivo, con pocos efectos adversos, bastante bien tolerado y que tiene la finalidad de erradicar la infección, a diferencia del tratamiento de VIH, que sabemos que no erradica la infección, sino solamente controla la reproducción del virus. Eh, le- les, les comento ahorita que, bueno, o les repito que en la parte de abajo del video se va a compartir un link en donde van a poder acceder a una evaluación. Si gustan llenar la evaluación, se les enviará una constancia de que tomaron el curso. Muchas gracias.